Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá de la Quejilá de Yehoshua, preciosa familia bendecida por el Eterno. Qué bendición poderles saludar. Les habla Suaj, hermano y estudiante de Raíces Hebreas aquí en la congregación El Yo Soy, en las asambleas Alfa y Omega, Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia, siervo del Eterno por amor a muchas de las personas en las naciones. Gloria al Eterno por esa corrección del alma en cada uno de nosotros, y abordando en este precioso día de delicia, contemplando este precioso estudio que nuestro Abba ha establecido para esta semana. Esta semana, mis amados hermanos, llevando la línea que llevamos de aprendizaje en la bendita Torá en este estudio trienal, y pues obviamente agradecido por las ondas radiales de Radio Shalom para poder llegar a muchas vidas hasta el último extremo de la tierra, dentro de la voluntad de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Celestial Jehová, quien vive y reina y es Dios con nosotros, por medio de su precioso Ruach HaKodesh y por medio de la gracia enmerecida en Mashiach. Aleluya, qué bendición. Bueno, mis amados, abordaremos con una preciosa oración a nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, quien vive y reina. Abba Kadosh, Jehová Eloheinu, gracias, precioso, porque tú eres Ejat, y estableces esta unión de tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre amado, para asimismo hablar a las vidas y los corazones. Amado Rey, gracias, permíteme, amado Padre, de entrar en el trono de tu gracia por medio de la redención y perdón de mis pecados, poniéndome a cuentas contigo, Señor, en este tiempo más precioso de compartir tu palabra, de compartir tu verdad con la familia de la fe, Señor, a través de las naciones, Señor. Te pido, Padre Celestial, que con el amor que tú tienes, con el poder establecido bajo la autoridad de Yeshua HaMashiach y el poder de tu Ruach, abra los corazones y las mentes de mis amados hermanos, sus oídos espirituales, sean abordados para integrar en ellos lo que es de ti, lo eterno, lo espiritual y amoroso que tienes para ellos, Señor. Esa vida eterna, esa identidad de reino y sobre todo tu paternidad, amado Abba Kadosh, Padre por excelencia. Gracias por el amor tuyo por medio de Yeshua HaMashiach, quien vive y reina y quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu shalom para el pueblo. Gracias, precioso Rey, te entrego este tiempo, mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser, mis pensamientos, mi corazón. Todo es para ti, precioso Dios. Gracias, hermoso y eterno Elohim. A ti toda Rabá, hoy, mañana y siempre. El gran yo soy eres tú. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en esta semana, mis amados hermanos, nos compete hablar del tema Esta es la tierra, que en hebreo la conocemos, esta es la tierra como Sot Haaretz. Sot Haaretz. Esta es la tierra. Enfocados en Números 34:1, Números 35:8, Ezequiel 45:1, Josué 21:41, Salmos 121 y Efesios 1:1 y 2:22. Amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición poder hablar de este tema de la tierra. Obviamente abordando en el Eterno, mis amados hermanos, y dándole toda rabá, me permitía ir a una cita que no está dentro de la porción. Obviamente viene alineada a esta verdad. Esta cita, mis amados hermanos, la encontramos en Jeremías 3, 18 y 19. En aquellos días, la casa de Yehudá habitará junto a la casa de Israel. Ellos vendrán juntos de las tierras del norte a la tierra que yo di a sus padres como herencia. Yo pensé que a mí me gustaría ponerlos entre los hijos y darles una tierra placentera, la mejor herencia de Jehová, nuestro Dios. De todos los hijos, yo dije, me llamarán padre y no se volverían de mí. Tremendo, ¿no? No apartarnos e ir en pos de él. Hermoso, ¿no? Padre nuestro es. Aleluya. Entonces, qué hermoso contemplar esto porque es una promesa que encontramos aquí en Jeremías y obviamente, mis amados hermanos, es reclamar y vivir ese tipo de promesa. Eso ya está establecido dentro del tiempo Kairos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el Alfa y Omega, principio y fin, luz eterna, ¿sí? Y obviamente esa luz, pues obviamente tiene muchas connotaciones espirituales e importantes dentro de lo que es la divinidad de Mashiach. Por eso es importante estudiar cada una
de las instrucciones que el Eterno ha traído a nuestra familia en la Quejilá, mis amados, para salir de tanto casco de engaño y asimismo gozar de esas herencias que tenemos por medio de Mashiach, por medio de Yeshua, ya que esas herencias están establecidas en la palabra. Somos coherederos con Yeshua de las riquezas del reino. Y las riquezas del reino es gozar de esa bendición eterna y también promesas eternas y esa herencia contenida como hijos. Y es una herencia en la eternidad. No hay una herencia de nuestro Abba aquí en la tierra, no la hay. Lo que está establecido aquí en la tierra es físico y Él no está en este plano físico. Él vive en el plano espiritual, en el plano de la santidad, en el plano donde es solamente ese mundo espiritual el que vive y reina y el que establece muchas cosas dentro de su orden divino. Bueno, mis amados, entonces abordando en este tema de la tierra, muy importante lo que nos enseña la Escritura, mis amados hermanos. Ahí les invito a que ustedes por favor me puedan seguir en sus preciosas palabras del Señor, en sus preciosas Torás, allá en sus casas. Entonces vamos a Números 34:1 y dice: habló Jehová a Moshe diciendo que diera esta orden a los hijos de Israel: cuando entren en la tierra de Canaán, se volverá la tierra de ustedes para pasar como herencia. La tierra de Canaán como es definida por sus fronteras. Algo tremendo, ¿no? Obviamente establecido un orden para así distribuir estas tribus. Obviamente de estas tribus fueron saneadas todo ese tipo de personas que no estaban bajo el diseño hasta que el Eterno permitió que entraran a la tierra prometida los que no estaban bajo ese casco de engaño de querer volver a Egipto, de estar en rebeldía, de estar en murmuración, de estar en renegación hacia lo que el Eterno establecía en las pruebas, en las 42 pruebas que tuvieron ahí en el desierto para purificarles, y obviamente los que no hicieran atentado contra la autoridad establecida por él, o sea, en cuanto a Moshe. Entonces es importante entender todos estos moveres de las estaciones, como lo hemos estado estudiando, y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber este tipo de cuestión, ya que asimismo se prepara por medio de la prueba a un pueblo, y esa prueba es en un desierto, ¿sí? Entonces es algo tremendo, porque uno dice, bueno, Señor, voy a servirte, y no quiere decir que con eso toda tu vida va a ser color de rosa, no va a pasar nada, no va a haber aflicciones. Al contrario, se van a levantar más cosas porque nuestra fe necesita ser madurada, nuestra fe necesita ser crecida en el Eterno, cada vez más, cada vez más. Y claro, vienen una cantidad de nubarrones, una cosa terrible que tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Y no se trata de preguntarnos un por qué, se trata de ¿para qué? ¿Sí? ¿Y para qué es? Para que el Eterno siga trabajando en esa tierra que es nuestro corazón. Porque nuestro corazón es una tierra donde son depositadas las semillas del Eterno por medio de su palabra, que es eterna, es santa y es pura. Es el mismo, el verbo hecho carne. Por lo tanto, debe germinar esa semilla en nuestro corazón. ¿Sí? La semilla, para que germine, debe morir, pero para poder germinar y debe morir de la forma correcta, para que germine, debe estar en una tierra indicada, una tierra abonada, una tierra trabajada. Por eso el Eterno establece en su palabra, y lo podemos ver en el libro de Joel, mis amados hermanos, que Él establece que somos obreros de las tierras, pero también dice que dejemos a un lado nuestras hoces y las volvamos espadas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque también debemos estar en esa actitud de guerra, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatamos. Amén. Por eso nuestro amado Moré casualmente muchas veces lo hace en la semana y nos dice: esforcémonos y seamos muy valientes. El esfuerzo implica eso, mis amados. Y no es un esfuerzo físico, es un esfuerzo netamente espiritual. Y es una fortaleza dada por el propio Mashiach, de acuerdo a esas semillas de fe que ha puesto en nosotros por cada palabra que nos ha dado, por cada promesa, tal cual se las dio al pueblo, que el pueblo no creyó. No podemos caer en ese ejemplo que establece la palabra para con el orden divino en nuestra vida. ¿Sí? No podemos caer en murmuración, no podemos caer en crítica, no podemos caer en incredulidad.
en mirar más a la izquierda, en mirar más a la derecha. No, tenemos que tener la mirada clara y puesta en Mashiach. Amén. Y pues en ese mismo orden de ideas, pararnos en la roca firme. Y bueno, mis amados hermanos, entonces esta distribución de la tierra, aquí en lo que vemos en números, pues obviamente es algo posicional, algo como físico, ¿sí? Pero esto, ya en este tiempo para nosotros, ese tipo de tierra es espiritual. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Algo tremendo. Pero es importante interiorizarlo y saberlo, ¿sí? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de acá. Realmente estamos acá en ese Tekun Nefesh, corrección de nuestra alma. Y por eso en ese mismo orden de ideas es importante saber que hay una herencia eterna, ¿sí? Una herencia que militar, batallar y atesorar día tras día. Y la mejor forma de atesorarla es por medio de la obediencia. Si tengo obediencia, voy a creer genuinamente en lo que el Eterno ha establecido para mi vida, mi hogar, mi familia y mi descendencia. Es algo muy hermoso. Ahí vemos en Bamidbar 34, mis amados hermanos, 29, dice, estos son los que Jehová ordenó dividir la herencia entre los hijos de Israel en la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, tremendo. Hay establecido un nivel de autoridad para esas personas que distribuyen esta tierra, como lo vemos acá históricamente en números en Bamidbar. ¿Sí? Entonces, esa distribución de la tierra son las labores también que cada obrero podría hacer en cada tierra. Entonces, obviamente, Él nos establece como reyes y sacerdotes para que en medio de su sabiduría, en medio de su conocimiento y sobre todo y primeramente en su temor, podamos ayudar o servir de trampolín a otras personas, porque esa palabra nos viene, nos afecta positivamente, hace un cambio, una transformación en nuestro interior, en nuestras mentes y corazones, abordándonos y llevándonos a esa identidad del reino para ayudar a otras personas, mis amados. Entonces es algo tremendo, ¿no? El testimonio es la palabra viva de Jehová en nosotros, ¿sí? No se trata de hablar muy bonito, no se trata de saber muchas letras, no se trata de ser el súper espiritual que ayuna 5 veces a la semana. Se trata de llevar un balance con el Eterno, en donde yo vivo mi libertad como hijo de Dios, como hijo de Jehová, pero siempre tengo en presente sus estatutos, decretos y mandamientos. Es algo tremendo. Al tenerlos en cuenta, ya algo me limita de seguir viviendo mi propia vida. Y ya empiezo a vivir la vida de Él en mí. Entonces empieza a cumplir la palabra de Corintios, donde se dice, ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí. Es algo tremendo. Y lo que el Eterno, la tierra que pisaba Yeshua, era santificada. En la bendita Torah vemos que no se podía entrar a un cementerio. Pero ¿qué pasa cuando vemos a Yeshua que fue a rescatar a este hombre que estaba en cadenas en un cementerio, en un sepulcro? No podría entrar según la ley allá Yeshua. Pero como él era Emanuel, Dios con nosotros, Yehoshua, la salvación de Jehová, le era permitido entrar a donde fuera, porque lo que toca a Yeshua, esa tierra se vuelve santa. Tremendo, tremendo esto. Entonces, en ese mismo orden de ideas, cuando caminamos en sus preceptos, estatutos y diseño, y en sus mandamientos, bajo su temor, es claro que Él está con nosotros. Es claro que Él va delante de nosotros. Y entonces asimismo podemos ser usados con fuego, con poder y gloria para el Eterno. Pero si hay de aquel que piense que está firme, dice Santiago. Entonces por eso es importante el velamiento desde nuestro propio ser interno. Desde nuestra alma, corazón, sentimientos y emociones, todas sometidas al Eterno. Todos los días, mis amados. Esto es una cosa tremenda, pero también es una cosa hermosa. Porque Él mismo va encontrando esos tiempos de humillación que tú tienes para asimismo llevarte a ese reino inconmovible de Él. Y es poder sentir ese reino de Dios con nosotros, tal y cual lo dice Mateo en la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Pero
¿estamos preparados para lo que pedimos? O sea, pedir ese reino es inconmovible, es un reino espiritual, es una cosa tremenda, ¿sí? Es totalmente sobrenatural y eterno. Y nosotros pues vivimos en un plano físico. Pero somos seres de luz, gracias al eterno Mashiach. Aleluya. ¡Qué bendición! Bueno, entonces mis amados hermanos, ahí en números 35 vemos lo que son la herencia de los levitas. Una herencia establecida solamente para este tipo de pueblos, ¿sí? Y también encontramos, mis amados hermanos, algo muy importante. Y es en el verso 4 y dice: al campo abierto alrededor de las ciudades que des a los levitas, comenzarán una línea trazada alrededor del muro de la ciudad de 1500 pies afuera de ella, y se extenderá hacia afuera de allí. ¿Sí? Probablemente muy difícil de entender, pero viéndolo desde la visión del Eterno, en la visión que Él desarrolla en nosotros, en la visión Kadosh, en la visión santa, en la visión eterna como hijos de Él, desde sus ojos, con favor de Él y con gloria de Él, todo de Él, pues obviamente vemos que hay un campo abierto, ¿sí? Un lugar que se ve despejado por lo tanto, ¿sí? Y alrededor hay unas ciudades, hay diferentes pueblos. Ahí se ve, obviamente, las tribus que estaban distribuidas. Y los levitas estaban en un lugar en donde dice que hay una línea trazada, ¿sí? O sea, algo que está firme, algo que ya está establecido desde el inicio, ¿sí? Porque tu vida y mi vida también están trazadas desde la eternidad. Él ya pensó eso en el tiempo Kairos de Él. Pero nosotros a veces entramos en ese afán, en ese tiempo cronos que nos atrapa. Y le tenemos miedo a la muerte y hay una cantidad de cosas. Pero Él mismo va quitando todos esos temores. No hay nada que temer. Entonces, algo tremendo. Bien, entonces los levitas tenían trazado esto. Y obviamente era un muro. Y obviamente dice que son 1500 pies. Cuando hablamos de pies, hablamos de altura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es una torre alta de 1500 pies. En metros, pues esto sería más o menos como 2300 metros. Si no me fallan las matemáticas mucho, pero bueno. El tema es que es una torre alta, ¿sí? Una torre alta es para que ese pueblo esté allí y obviamente se extienda hacia afuera de allí. O sea, estaba vigilando todo alrededor de esas tribus. El Eterno establece que muchas veces nos paremos sobre la tierra que Él nos da, pero con una tarea, no para gozarnos y quedarnos ahí en plan confort, pues no, pues no, porque de eso no se trata la violencia del reino de los cielos que debemos vivir. Se trata de ser competitivos. Competitivos. ¿Con quién? Con nosotros mismos, a ser mejores personas para el Eterno, mejores talmidín, verdaderos Ben Elohim, convirtiéndonos en él en Ben Elohim Hay, hijos del Dios viviente. Aleluya. Porque tenemos una gran tarea y es ir a dar esperanza, dar luz, dar vista a los ciegos. Todo eso que dice ahí, debemos hacerlo. No es que si queremos, o es que ese no es mi llamado, o es que no. El Eterno establece eso. ¿Para quiénes? Para todos los que en Él creen. En mi nombre harán estas cosas. Tremendo, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, abordando más en esta hermosa porción, en Ezequiel 35, encontramos la profecía contra el monte Seir, ¿sí? Algo muy duro, muy fuerte, es una profecía tremendamente fuerte, dura, pero bueno, es algo importante porque es como se ve lo que le pasa a una persona o a una congregación o a un grupo de personas, como lo vemos en las tribus, lo que le pasa cuando transgrede los mandamientos y direcciones del Eterno. Entonces es algo tremendo. Un versículo que me impactaba bastante, el verso 7, y dice: sí, yo haré al monte Seir totalmente desolado, cortando de allí a todo hombre y ganado. O sea, vemos que el Eterno, en una ira tremenda que vemos aquí en su carácter santo, pues corta todo ese tipo de cosas, porque pues es un pueblo que no le agrada a Él. Entonces es cuestión de militar, de ser diligentes y de morir a esas viejas naturalezas de ese viejo hombre, de ese Adán que está ahí metido, influenciado, ¿sí? Entonces algo tremendo, ¿sí? Porque pues Adán hubiera podido seguir siendo Adán si no hubiera sido influenciado por Eva,
y si Eva no hubiera sido influenciada por la serpiente. Es algo tremendo, pero entra dentro del plan divino del Eterno y la santificación de su tierra. Bueno, mis amados, entonces esa profecía es muy importante. Y ahí en Ezequiel, mis amados hermanos, 45, Ezequiel 45, afirmativo. Habla de la división de la tierra nuevamente, dice, cuando dividas, 45:1 dice, cuando dividas la tierra para herencia, apartarás una ofrenda para Jehová, una porción kadosh de la tierra, o sea, una porción santa. Esta porción santa, mis amados hermanos, no quiere decir, no, pero si yo no tengo ni casa, yo pago arriendo. ¿Sí? No se trata de eso, se trata de saber de que Dios donde nos establece es un lugar para Él, porque Él está morando en nosotros, Él hizo morada en nosotros, por lo tanto debemos buscar su revelación cada vez más. ¿Y qué nos quiere decir el Eterno aquí? Pues que hagamos un espacio en nuestra casa. ¿Sí? Hablaba yo a manera de testimonio, les cuento, hablaba con unos hermanos y les decía, es importante establecer la presencia del Señor en su casa. La presencia del Señor está en su palabra, la presencia de Dios está en la relación que tú tengas con Él. Pero también es importante un espacio para Él. Entonces llevaba a estas personitas a hacer un altar familiar. Como podemos ver, la Kehilá creció y nació por medio de un mover de Dios en las casas, como lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, mis amados. Y obviamente esa tierra se expandió a cada casa. Tremendo, la presencia del Eterno en cada casa. Tabernáculos levantados para el Rey. Familias en servicio para el Rey. Algo hermoso, ¿no? Entonces esta palabra me llevaba a esos niveles y yo decía, santo, bendito eres, Rey. Porque habla también de unas dimensiones. Y dice que su longitud será de 25.000 codos, 8 millas. O sea, algo grandísimo, y un ancho de 10.000, 3 millas. Esta región completa será Kadosh, ¿sí? Entonces son regiones muy guardadas para el Eterno, lugares muy guardados para el Eterno, que no tienen que ser grandes lugares terrenos, no, simplemente en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, dice el Eterno. Entonces consagra el último rinconcito de tu cuarto, o si quieres medio cuarto para el Eterno, ¡qué bendición! ¿Sí? Cada uno hace de acuerdo a su medida de fe, a su medida de obediencia, y esa obediencia es solamente un fruto del mismo Ruach HaKodesh en nuestro corazón. Medida por medida. Tremendo esto. Aleluya. Bien, mis amados hermanos. Está muy bueno esto, Padre bendito. que no me vaya a coger mucho el tiempo. Bueno, entonces eso vemos en el libro de Ezequiel. Entonces vemos en el verso 24, en Ezequiel 45, dice, Él proveerá como ofrenda de grano un efad de grano para un novillo y un efad para un carnero. Y por cada efad de grano, un galón de aceite de oliva. ¿Sí? Cada vez que tú vayas a ofrendar, no es tuyo. Eso ya te lo dio el Eterno para poderte bendecir con más unción. Esto es lo que quiere decir aquí lo del aceite. ¿Sí? Tremendo eso. Tremendo. Y entonces yo decía, Señor, tú mismo provees para bendecirnos, o sea, eres tan lindo, o sea, tremendo, todo es tuyo y tú nos ayudas para poder hacer todo este tipo de cosas. Y qué hermoso, realmente hermoso el encuentro con el Eterno. Y obviamente en el libro de Josué, ahí en Yehoshua, podemos ver que hay un establecimiento de las ciudades de los levitas. Entonces algo tremendo, ¿no? Porque acá vemos una distribución de los jefes de los clanes ancestrales de los levitas que se acercan a Eleazar, el Cohen, y también se acercan a Josué. Y pues obviamente le dicen a ellos dos el tipo de distribución para estos pueblos. Entonces por eso es las ciudades de los levitas, ¿sí? Algo muy hermoso, y lo veía ahí en el mismo Josué 21, algo muy importante desde el 43 al 45, y es que Israel ocupa la tierra prometida por Jehová. Dice el verso 43, así que Jehová le dio a Israel toda la tierra que él juró dar a sus antepasados, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Entonces Jehová les dio descanso a todo su alrededor, conforme a todo lo que él había jurado a sus antepasados. Ni un hombre entre sus enemigos pudo hacerles frente. Jehová entregó a sus enemigos a ellos. Ni una buena cosa que Jehová había hablado a la casa de Israel falló en suceder. Todo se cumplió.
Así como está establecido aquí en Josué, mis amados hermanos, se establece hoy, aquí y ahora para nosotros, para cada una de nuestras vidas. Lo creas o no lo creas, así va a ser, porque el Eterno es fiel a su palabra, ¿sí? Lo que sí es de bendición es creerlo, porque todos los que en Él creen tendrán vida eterna. Por tanto, si tienen vida eterna, pues gozan de la herencia eterna. Pero si no creo en el Mashiach, en Yeshua, y no se trata solo de labios, se trata de ser hacedores de su palabra. Entonces llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, vivir ese sermón del monte día tras día. Al dejar de vivir el sermón del monte, pues me voy a salir de ese nivel de la tierra prometida. Tierra que no es física, tierra que es netamente espiritual, dentro de esas dimensiones Kadosh de Él. Tremendo, ¿sí? Y asimismo, pues obviamente viene un esplendor a nuestro conocimiento. No viene solo un alumbramiento, viene un esplendor, que es lo que se alcanza a experimentar. Lo digo yo como experiencia propia, mis amados hermanos, como estudiante de esta preciosa quejilá, es bastante el crecimiento desde el interior. Pero asimismo también la medida, porque tú tienes que empezar a dar más frutos. O sea, es obvio. No te puedes quedar con una cantidad de información ahí guardada. O sea, no. Pero sí debes descansar en el Eterno para que Él te capacite para darle a la persona correcta, precisa y concisa en el momento dado, y que esa tierra de su corazón sea preparada para que las semillas de vida de la palabra del Eterno den fruto al 1000 por 1. Tremendo, ¿no? Por eso existe la parábola del sembrador, para enseñarnos este tipo de cosas. Y probablemente me podría quedar aquí hablando sobre la tierra, sobre la semilla, sobre todo lo que simboliza, y es importante esto, pero obviamente hay que abordar más en esta preciosa porción. Pero qué hermoso sentir el fuego del Eterno hablando a su pueblo, que tanto busca de Él, ¿no? Qué bendición. Por eso, mis amados hermanos, en el Salmo 121 encontramos una tefilá, una oración muy hermosa, en la cual encontramos que Jehová es nuestro guardián, ¿sí? Y obviamente es una canción de ascensión, ¿sí? O sea, una canción que me... Entonces eso me permite subir de nivel, mis amados hermanos. Entonces algo tremendo, porque este salmo nos dice lo siguiente, dice: alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro viene de Jehová, el que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que tu pie resbale, tu guardián no está dormido, no, el que guarda a Israel nunca se descuidará o se dormirá. Jehová es tu guardián, a tu mano derecha Jehová te provee con sombra, el sol no te golpeará durante el día, ni tan siquiera la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, abordando más en cuanto a esa preciosa tierra, la encontramos ahí en Efesios. En Efesios 1, donde dice: bendiciones del Espíritu de Yeshua. Lo encontramos del verso 3 al verso 7. Y nos dice algo muy hermoso, el verso 4 dice: en el Mashiach Él nos escogió en amor antes de la creación del mundo para ser Kadoshim, puros, rectos y sin defectos en su presencia. O sea, Él ya nos escogió desde la fundación del mundo, lo que les venía yo contando, mis amados hermanos. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Entonces, algo tremendo y precioso. Pues obviamente, mis amados hermanos, seguir abordando en esta verdad infinita.